Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, allí lo tienen, es exactamente el título que les comentaba, la evangelización, información y el poder de la palabra en el siglo XXI. Puedes pasar, por favor, a la siguiente lámina. Bien, ya lo decía Efren, un poco sobre mí. Soy estudiante de comunicación social, específicamente soy estudiante ya del séptimo semestre de comunicación social acá en Puerto Ayacucho. Soy también referente de comunicación de la Red Eclesial Panamazónica del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho. Ejerzo como reportero radial en dos programas distintos, como reportero de noticias regionales, es decir, el día a día de lo que sucede en mi región en la agencia Huaca Noticias y también como reportero de noticias regionales, perdón, internacionales en el programa Informados, programa que hemos iniciado con mucha expectativa acá en Puerto Ayacucho. También he tenido alguna colaboración con medios nacionales. Soy actualmente el corresponsal en el estado Amazonas del medio digital que pasa en Venezuela. He colaborado con medios como La Vida de Nos para la producción de diferentes historias y además pertenezco a la red de periodistas de la Amazonía, un grupo muy importante de periodistas jóvenes y experimentados también que pues planifican y tienen mucha incidencia con temas amazónicos, con temas que tienen que ver con la ecología y con la defensa de la Amazonía venezolana. Podemos seguir a la siguiente lámina, por favor. Bueno, hoy nos reúne un tema muy importante. Nos reúne, tal cual se dice allí, un espacio común entre países de Sudamérica que nos une como hermanos en una causa, y es su defensa y el concepto fundamental entendido ampliamente como la casa común. Y es que creo que cuando hablamos de Amazonía, cuando hablamos de un tema tan importante como la ecología, especialmente en estos tiempos de calentamiento global, en estos tiempos de cambio climático, surge ese concepto eclesial, ese concepto de hermanos en la fe que es la casa común, esa casa creada por Dios Padre que nos ha dejado para que nosotros la podamos cuidar, la podamos disfrutar y podamos vivir en ella, no solo nosotros, sino también en ese sentido de comunidad, en ese sentido de, de poder vivir con los demás, de poder compartir este espacio que es la casa común y que hoy tenemos quizás tan golpeada por numerosas situaciones que vivimos especialmente en la Amazonía. Es eso lo que nos llama a estar la tarde de hoy en esta pequeña conversación. Podemos avanzar, por favor. Iniciamos con una reflexión que nos deja el Santo Padre recientemente fallecido, el Papa Francisco, específicamente en el capítulo 4 de su encíclica Laudato Si, esta encíclica tan importante y sobre todo sentida para nuestra casa común y nuestra Amazonía. El Papa Francisco decía, ¿qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? Lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Una reflexión que hacía precisamente en el marco de lo que ya comentamos, esta encíclica Laudato Si, que no es más que una carta de amor, que no es más que un documento valiosísimo que ha dado pie, además a esto que estamos viviendo, que es la Repana, a este trabajo tan bonito que hemos venido haciendo y sobre todo que les comparto especialmente esta frase, esta cita de la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, porque es también un llamado para nosotros, para quienes comunicamos, para quienes hemos asumido esta tarea tan importante de comunicar lo que sucede, sea bueno o sea malo en la Amazonía, no solo de Venezuela, de Brasil, sino también de Colombia, de Perú, estamos también en Ecuador. Son diferentes territorios que se han unido para poder compartir lo que sucede porque queremos dejar a quienes nos sucedan un mundo mejor y queremos siempre salvar nuestra dignidad. Podemos avanzar, por favor, con la siguiente lámina. Gracias. Y para empezar a entrar en materia debemos definir dos cosas fundamentales. Y es importantísimo decir que informar empodera, pero comunicar es la tarea, es nuestra tarea además como referentes o como comunicadores amazónicos de la REPAN. ¿Y por qué tenemos esto? Porque la información es aquella que bien nos llega
para saber qué ha pasado en nuestra ciudad, qué ha pasado en el barrio, qué ha pasado en nuestro país, pero comunicar es la manera en que esa información nos llega a nosotros. ¿Cómo nos llega la información? Es esa la comunicación. Podemos avanzar para definir un poquito mejor el esquema o el concepto de información, por favor. Gracias. Allí lo dice, la información es cualquier hecho o suceso que se comparte con una persona o grupo de personas con la finalidad de darlas por enteradas sobre un acontecimiento específico. Es decir, una noticia, algo que usted escuchó, algo que has escuchado, es una información, es simplemente un hecho que sucedió y que podemos notar. Y si avanzamos a la siguiente lámina, nos encontramos con lo que viene siendo el tema de la comunicación. Perdón, el tema de la comunicación no es más que la forma en la que se transmite la información. Y esto es importante porque bien siempre nos enteramos, bien siempre sabemos lo que es la información, pero ¿cómo nos llega? Nos llega a través de la comunicación. Y la comunicación posee recursos casi infinitos para difundir una noticia o una idea. La escritura, la voz y el video son apenas algunos de ellos. Porque comunicar es un concepto tan amplio que es el hecho de hacer llegar una noticia, hacer llegar una idea hacia una persona o un grupo de personas. Pero ¿cómo se hace? Hay numerosas maneras de hacerlo. Pero para poder confrontar estas maneras y centrarnos específicamente en una, que es la voz y la palabra, debemos identificar nuestra realidad comunicacional. Podemos avanzar, por favor. Gracias. Nuestra realidad comunicacional es un tema que debemos abordar para poder saber en dónde nos estamos metiendo. Es decir, cómo estamos viendo el mundo a nivel comunicacional actualmente. Tenemos tres factores determinantes que no solo a nivel local, sino a nivel continental y a nivel mundial son tendencia en el tema comunicacional. La primera son los fake news. Y es que los fake news, lo defino yo de esta manera muy particular, son el cáncer del periodismo actual y es el veneno silencioso que siembra zozobra en la sociedad. Porque no es más que numerosas intenciones malsanas la mayoría de las veces, independientemente de quién lo haga, no deja de tener no deja de tener un mal precedente que lo que hace simplemente es demeritar a una parte y generar un daño profundo al periodismo que nos hace pensar o que hace que la sociedad general tienda a ser quizás más renuente a lo que vendría siendo este tema, es decir, a buscar un medio de comunicación, a informarse por los medios de comunicación, porque incluso la falta de periodistas, incluso la falta de comunicadores que puedan contrastar una realidad, ha generado que las fake news trasciendan y tengamos este gran problema que, insisto, siembra zozobra en la sociedad. Pero no solo es la fake news, también tenemos otro panorama comunicacional muy importante que es el de los medios digitales. Y es que el crecimiento de las redes sociales han creado la época de la hiperinformación, es decir, la sobreexaltación, la sobrecarga de noticias. Son cientos de noticias minuto a minuto que cuando nos metemos a Facebook, nos metemos a X, revisamos cualquier portal de noticias, incluso refutado, podemos observar un constante bombardeo y es esta también la consecuencia de la globalización, es decir, tenemos un mundo tan global, tenemos un mundo tan conectado que el hecho de saber minuto a minuto lo que sucede en diferentes partes del mundo también nos lleva a nosotros a, de alguna manera, sobrecargarnos, incluso para aquellos que trabajamos en el ámbito comunicacional. ¿Y qué puede pasar, además, para lo que es el ciudadano común? Pero no solo es las fake news y los medios digitales, tenemos también la invisibilidad informativa. Y quiero hacer especial énfasis en este punto porque considero que es el que más nos considera a nosotros los comunicadores amazónicos. Y es que bien sea la falta de comunicadores, bien sea el temor, además justificado, insisto, a las represalias o la remota ubicación de los territorios, las que dificultan visibilizar realidades que día a día se viven en la Amazonía. No solo lo bueno, no solo lo malo, sino simplemente la falta de tener una información quizás no constante como un minuto a minuto, pero sí saber lo que pasa quizás en la selva profunda de Brasil o en la selva profunda de Amazonas, Venezuela,
lo que nos hace también desconocer a quienes vivimos en los territorios, incluso lo puedo decir a nivel local, extrapolándolo al tema venezolano, que quizás en nuestro estado Amazonas de Venezuela, quienes estemos en la capital desconozcamos lo que pasa en otro municipio, en otra localidad, porque tenemos una distancia muy grande y tenemos dificultades y falta de comunicadores que nos puedan hacer llegar esas informaciones. Y si eso pasa en ámbitos locales, que estoy seguro de que nos están escuchando en otros países, también se podrán sentir identificados con esta situación, ¿qué podemos esperar para dar a conocer esa noticia a nivel nacional o a nivel internacional, donde verdaderamente quizás podemos impactar e impulsar legislación, impulsar acciones de voceros de organizaciones o de gobiernos para que para que puedan ayudar a la Amazonía? Entonces, ese problema de la invisibilidad informativa es lo que realmente nos tiene en esta tarea de comunicar desde la Amazonía, de visibilizar las realidades de los territorios. Podemos avanzar a la siguiente lámina, por favor. Entendiendo estos tres puntos que definíamos antes, las fake news, los medios digitales y la invisibilidad informativa, podemos pasar a el tema comunicacional radial o al tema comunicacional de la palabra. La voz es un instrumento. La voz nos permite transmitir, nos permite ser cálidos, nos permite tener un contacto humano con las personas. Y bien lo digo allí, la oralidad ha sido tradicionalmente uno de los medios predilectos para contar historias. Los pueblos originarios son fiel muestra de la efectividad de contar una buena historia. Y es que, seamos honestos, ¿quién no ha ido a una comunidad indígena? ¿Quién no ha ido hacia un territorio específico y se ha encontrado quizás con el cuento de un abuelo, con el cuento de, o mejor dicho, con el cuento de un chamo que te conoce las tradiciones, por el cuento de un muchacho que te conoce las tradiciones de sus pueblos indígenas que no tienen digamos, esa tradición de escribir, sino tienen una tradición oral, una tradición de contar historias de generación en generación, de que el abuelo se enteró de su abuelo y ahora se lo deja a su nieto. Es decir, es una fiel muestra, insisto, de la efectividad de contar una buena historia para que trascienda de generación en generación. Y esto como comunicadores amazónicos, especialmente centrados en un tema de transmisión de información a nivel radial, a nivel auditivo, debemos tomarlo muy en cuenta porque las palabras pesan y la voz es un instrumento muy importante. Podemos avanzar, por favor, a la siguiente lámina. Bien, entramos en materia de la radiodifusión. Y es lo que precisamente comentaba hace unos instantes. La radiodifusión y el poder de la palabra son dos cosas que van de la mano. La radio hablada, la radio sin voz no es radio y la voz sin radio pues, se queda huérfana, al menos en los últimos 100 años. Y es que la historia es fundamental. Y bien dice allí, aunque la primera difusión radial se hizo en el año 1920, la radio como medio de comunicación se ha mantenido vigente con el pasar de los años. Y es que si nos ponemos a visualizar la historia, nos encontramos que en la Segunda Guerra Mundial la radio fue el boom de las comunicaciones, no solo militares, sino también para el resto del público. Y si avanzamos a la Guerra Fría, y si avanzamos a la radio entendida no solo como medio informativo, sino también como medio de entretenimiento, como medio de difusión cultural, de difusión de historia, encontramos en la voz, en la radio, un instrumento preciso para poder trascender y poder comunicar efectivamente. Y hay muchos que han considerado a la radio en el siglo XXI, especialmente en pleno año 2025, como un medio obsoleto. Y no es más que una falsa realidad, porque si bien es cierto que la radio ha perdido influencia en algunos territorios, en territorios como el que manejamos nosotros, territorios amazónicos, estoy seguro que la radio sigue teniendo una importante cuota de atención, una importante cuota de medio de comunicación de trascendencia, de medio de comunicación de profunda influencia. Y si nos vamos al ámbito internacional, para muestra un botón. Hace apenas un par de semanas, hace algunas semanas en España vivíamos o se vivía un apagón importantísimo y a falta de internet, a falta de un periódico que quizás estuviese haciendo una impresión de emergencia,
a falta de televisión, fue la gente a sacar su radiocito, fue la gente a sacar, a poner su auricular, su audífono en el teléfono y a empezar a escuchar cadenas históricas de radio como la cadena COPE, como la cadena SER, como Radio Española, de la Radio Televisión Española, todos estos sistemas de difusión que funcionaron para hacer creer, para hacer más bien a la gente entrar en consideración de lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando escuchen que la radio de alguna manera está muerta, que la radio es obsoleta, que la radio para qué, recuerden estos puntos importantes y además recuerden lo que viven en sus propios territorios, donde la radio está más viva que nunca y sigue siendo un instrumento vital para poder influir positivamente en la gente. Pero no solo es eso, la radio también posee características importantes. Quizás la más importante es la que recién decíamos, la capacidad de tener o transmitir información inmediata, en vivo, con fines informativos, sí, pero también lo es para difundir trabajos profundos. Insisto, la voz a través de la radio tiene una capa de profundidad que puede tocar fibras humanas y visibilizar situaciones cotidianas en la sociedad. Pero además de estos dos puntos fundamentales de conceptos y hasta casi de conceptos de teoría comunicacional y casi hasta filosófica, no podemos dejar por lado lo más sencillo y lo más sensato. Es que la radio es un medio de bajo costo. La radio es gratuita. Es decir, usted, tú, yo no pagamos, tú no pagas, usted no paga, yo no pago por escuchar radio. Sí, pagamos por el transmisor. Quizás sea el teléfono, quizás sea una radio, pero al momento de poder encender la radio con una antena, ya nos podemos conectar a todas las emisoras que tenemos en nuestro rango más cercano, perdón, a nuestro rango más cercano. E incluso si tenemos un radio de onda corta, un radio AM, podemos escuchar lo que sea, incluso a cientos o miles de kilómetros de distancia. Podemos avanzar con la siguiente lámina, por favor. Y claro, con todo lo que hemos visto, es importante definir entonces cuál es el papel de la radio en la Amazonía. Y es precisamente la condensación de estos tres últimos factores los que hacen que en el contexto de la lejanía geográfica y el bajo costo generalizado de este medio, así como la antigua infraestructura, porque hay que decirlo, hace 30, 40, 50 años era que se hacían importantes inversiones en radio, principalmente de amplitud modulada, AM, o incluso AM, perdón, en los territorios amazónicos, hacen que las radios sean generalmente uno de los principales medios de comunicación tradicionales en el contexto amazónico. Y eso nosotros, insisto, como comunicadores en estos territorios, debemos evitar obviarlo y aprovecharlo al máximo, porque la radio sigue siendo un punto importante. Avanzamos con la siguiente lámina, por favor. Y es que, claro, hay que comunicar a través de la radio. ¿Cómo podemos aprovechar la radio? Bien, hay dos puntos importantes. La primera, lo que tanto he repetido e insistido y continuaré insistiendo, utilicemos nuestra voz como instrumento de comunicación. Y no solo ello, sino también debemos utilizar el guión literario, sacar esos dotes de escritura, desempolvar los libros y comenzar también a escribir, no solo como hobby, sino también con un propósito. Y es que ese propósito lo vemos adelante en la siguiente lámina. Y es que decimos, ¿para quién comunico? Lo podemos avanzar la lámina, por favor. Exacto, gracias, Efraín. ¿Para quién comunico? Eh, Existen dos vertientes importantes, ambas, por supuesto, siguen teniendo su propio camino posterior, pero para empezar a definir lo que viene siendo una producción radial, debemos definir a quién vamos a comunicar, ese target de personas a las que vamos a dirigir ese mensaje. Tenemos dos opciones. La primera opción es producir contenido desde el territorio y para el territorio, es decir, si José Francisco Olivo está en Puerto Ayacucho y hay una situación con el tema ambiental en Puerto Ayacucho y quiero crear incidencia en Puerto Ayacucho, José Francisco debe utilizar un lenguaje local, es decir, algo tipo epa chamo, algo que llame la atención, algo que la gente lo sienta cotidiano. Debe utilizar términos sencillos porque hay que ser
simples en la comunicación, y hay que ser muy, muy directos en esto. Ser simples no es obviar o no es tergiversar o evitar decir cosas necesarias, sino es simplificar lo máximo posible estos conceptos para precisamente con estos dos puntos desembocar en el tercero, que es tener un lenguaje directo y claro de lo que se quiere decir. En cambio, tenemos otra opción que también es importante y es producir contenido desde el territorio para crear conciencia. Y en este caso particular lo vemos cuando desde el territorio, cuando por ejemplo desde Puerto Ayacucho, en mi caso particular, José Francisco produce para quizás una cadena radial a nivel nacional o a nivel internacional, hablando en profundidad de lo que viene siendo el tema ecológico en el estado de Amazonas. Y ahí se dice, para poder producir contenido desde el territorio, para crear conciencia, debe existir más profundidad en el tema, debe tener un sentido de responsabilidad con la audiencia, porque al momento de ser tú la voz que va a hablar de los temas que importan, de los temas que deben ser tocados en el ámbito de la Amazonía, en el ámbito ecológico de un territorio, te conviertes en un vocero oficial de la defensa de la Amazonía. Y es una responsabilidad muy importante que se debe asumir más que con miedo, con valentía y sobre todo con ganas de hacerlo bien. Podemos pasar a la siguiente lámina. Debemos escribir y sobre todo narrar con conciencia. El, el alma de una producción radial siempre debe guardar una premisa con visión amplia, absorbiendo las necesidades, detalles o datos más relevantes de una manera sencilla y entretenida para el lector. Es precisamente lo que ya comentamos, es decir, el guión va a ser la columna vertebral de la producción radial, de ese contenido que tú vas a producir para hablar o para visibilizar un tema. Y es allí cuando debemos, por supuesto, hacer una balanza. Bien, podemos tener una batería de 10, 15 tópicos que podemos utilizar. Y de esos 10, 15 tópicos quizás tenemos la oportunidad de grabar o de producir 6. Bueno, hacemos 6. Pero resulta que de esos 6, uno en específico tiene 4, 5, 6 subtemas y todos son además muy importantes. ¿Cómo hacemos? Pues bueno, hay que hacer una lista, hay que priorizar, hay que simplificar y ver quizás qué puede tener más trascendencia para el target de público al que nos estamos dirigiendo y decir quizás, oye, mira, de repente sobre este tema específico, por ejemplo, sobre el tema del agua, puedo hacer una campaña o puedo producir algo que se vea a nivel nacional e internacional de esta manera y quizás con otro de los tópicos también del agua, sobre ese mismo tema, quizás la escasez, por poner un ejemplo, yo puedo hacer algo desde mi territorio para mi territorio. Es decir, con otro lenguaje, con otra premisa, pero sin desviarse del tema principal. Hay que saber distribuirse y sobre todo saber segmentar el tema del guión y el tema de lo que se va a decir, porque va a ser la columna vertebral, va a ser la línea recta que vamos a seguir al momento de grabar y al momento de hacer esta producción. Y yo sé que todo aquel que está escuchando y está diciendo, bueno, sí, el tema radial es muy bueno, pero ¿y cómo hablo? Porque siempre las personas tienen una limitación, y es cierto, porque la voz, bien lo decíamos, es fundamental. Pero hay quienes quizás dicen, no, yo no tengo voz de locutor y se echan hacia atrás definitivamente porque dicen, no, yo no puedo, no puedo hacer este trabajo. Y realmente no es necesario un vozarrón, no es necesario engrosar la voz y hablar de una manera diferente, no. Realmente lo importante en el tema de la difusión y la divulgación radial es la dicción, es decir, hablar y leer bien, y por eso es recomendable practicar constantemente la dicción, la buena pronunciación de las palabras y procurar que el guión, que ese material textual que vamos a utilizar para guiarnos, no tenga fallas. Y, o mejor dicho, e insisto en esto, aunque no seas locutor o locutora, tu voz
no busca transmitir una falsa personalidad, es decir, no tienes que engolar la voz, no tienes que transformarte, sino que busca mostrar una realidad. Y la mejor manera de mostrar una realidad es siendo lo más humano posible, siendo lo más natural posible, porque de esa manera, muy humana además, transmitimos lo que queremos para nuestro público. Podemos avanzar a la siguiente lámina. Para todo trabajo de producción conlleva una investigación. Y en este caso, la investigación es lo que va a alimentar el guión. Si decimos que el guión es la columna vertebral, pues esto es, bueno, el sistema nervioso de lo que viene siendo la producción del reportaje. ¿Por qué? Porque la reportería es ir al territorio y la segmentamos en tres subpuntos. El primero, que es un proceso necesario, porque el trabajo de reportería te acerca con el ser humano, te acerca con la tierra y te une espiritualmente para afrontar este desafío, para afrontar el hecho de hacer una producción. Hay quienes lo verán más sencillo, hay quienes lo verán más difícil, pero indudablemente uno debe sentir una conexión importante, uno debe sentirse identificado con lo que está haciendo, porque si no el trabajo no va a fluir. Del mismo modo, la reportería te lleva a conocer el ambiente, es decir, las narraciones auditivas a menudo son ricas en detalles sonoros que se pueden detectar y se pueden añadir conociendo bien el territorio. Por ejemplo, si nos acercamos a la cuenca de un río y hablamos del tema del agua, que además es una de las campañas que se ha promovido desde la REPA en estos últimos meses, y es importante tomarlo en consideración, podemos acercarnos al río y podemos saber cómo suena el río, podemos escuchar las rocas, podemos escuchar la fauna, podemos escuchar numerosos efectos sonoros que nos van a ser útiles para poder ambientar ese trabajo de producción radial que estamos haciendo. Porque la radio no solamente es la voz, la radio es el acompañamiento, la radio es esa música, ese tema de fondo, esa cortina musical que te acompaña, que define además el estado de ánimo en el que se encuentra el locutor, se encuentra la persona que está transmitiendo y en el tono que va dirigido el mensaje. Entonces, si hacemos un reportaje de un río o de una conciencia sobre el tema del agua y no visitamos el territorio, quizás pecamos de que yendo al territorio y escuchando el río podemos grabar un extracto o podemos quizás buscar en un banco de sonido online un efecto de sonido similar, podemos escuchar unas rocas, podemos poner quizás el sonido de unos pájaros, pero si no vamos al territorio, lo damos por hecho, lo damos por sentado y quizás solamente le ponemos una sencilla cortina, se pone una sencilla música de fondo y ya. Y de esta manera perdemos tacto, perdemos humanismo, perdemos sensibilidad de nuestra audiencia para el contenido que le vamos a dar. Entonces, conocer el ambiente es fundamental al momento de hacer una historia, al momento de hacer una producción. Y sobre todo nos vamos al último punto que es quizás el más importante, las fuentes. Tener fuentes en el territorio garantizará un buen trabajo investigativo que tenga poder de impacto en la audiencia, porque las fuentes son aquellas personas, aquellas organizaciones que tenemos como aliadas en un territorio, en una porción específica de territorio, y que nos van a ser útiles quizás con una información, quizás con una llamada, de, en caso de no poder movernos a ese ambiente, a ese territorio, que nos dibujen una perspectiva de lo que allí sucede. Las fuentes son una de las partes más importantes de la reportería y lo vemos a continuación en la siguiente lámina. Y decimos tejiendo redes. Las conexiones de fuentes, las conexiones personales, las conexiones de alianzas con organizaciones no llegan solas, se trabajan. Las fuentes se van cultivando con mensajes, se van cultivando con encuentros y se van cultivando con contactos. Una persona lleva a otra. Por eso insisto, hay que tejer redes y hay que aprovechar cada momento para hacer networking. Networking es este concepto de conocernos, de saber qué haces tú, de saber qué hago yo,
de intercambiar números de teléfono, de intercambiar usuarios de redes sociales, de intercambiar correos electrónicos y saber y ponernos a disposición para que ellos también se pongan a disposición y así vamos ganando aliados, vamos ganando presencia en territorios donde quizás en algún momento en nuestro camino comunicacional vamos a necesitar de la ayuda, vamos a necesitar de estas personas que nos pueden guiar sobre todo en este camino comunicativo. Podemos avanzar en estas láminas, por favor. El mensaje es que nos aventuremos a producir, nos aventuremos a producir. Hay numerosas limitantes, hay numerosas cuestiones. Podrás decir, mira, yo no hice un curso, yo no he visto nunca radio, solamente he escuchado radio, yo no escucho radio, yo siento que quizás la radio pueda ser un buen canal de comunicación, pero a mí no se me da. Y en la vida todo consta de oportunidades, y si no nos permitimos las oportunidades, y no nos permitimos avanzar y crecer a nivel profesional y personal, no vamos a lograr nunca llegar a buen término. En la vida y en la comunicación hay que aventurarse y atreverse, en este caso a producir. Y por eso esta lámina incluye tres recomendaciones, tres programas que nos pueden ayudar en esta aventura que iniciamos en el ámbito comunicacional de producción radial. Y allí tenemos a Vegas Pro, que es uno de los más clásicos editores de audio y video, Sony Vegas Pro. Es intuitivo y práctico para comenzar, permite de alguna manera separar la línea de audio de una línea de video, es muy intuitivo y también funciona en la mayoría de computadoras, lo cual lo hace bastante práctico. Pero no solo es Vegas Pro, tenemos también Audacity o Audacity. Es el editor de audio por excelencia. Quien quizás haya trabajado en algún momento con audio, que nos esté escuchando y pueda estar junto a nosotros, quizás sepa la importancia que tiene Audacity porque nos puede tener o nos puede aclarar la voz, puede cortar la voz, puede reducir ruido, puede modificar y fundir audio, puede hacer una infinidad de buenas herramientas que nos ayudan a producir. Y además, su mejor cualidad es que es un software libre, es totalmente gratis y lo tenemos a solamente un clic de distancia. Y por último, ¿qué otra cosa si no es el teléfono? El teléfono nos puede servir como guía para notas, nos puede ser nuestro centro para funcionar con las fuentes, puede ser nuestro micrófono y puede ser incluso nuestro propio editor, porque si bien Vegas Pro y Audacity son programas de computadora y es recomendable editar en computadora, cada vez más los teléfonos han tenido nuevos programas de edición de audio, nuevos programas de edición de video que permiten una producción de alta calidad. Y por eso escribo, si no tienes teléfono, dale, si no tienes micrófono, corrijo, dale sin miedo. El audio del micrófono de tu teléfono en un lugar silencioso es clave. Y para una muestra un botón. Esta ponencia la hago desde mi teléfono, la hago en mi habitación, sin un micrófono externo, solamente con la aplicación de Zoom y habiendo hecho esta lámina desde allí también. Entonces, no nos pongamos límites. Los límites nos los ponemos nosotros mismos. Hay que aventurarse y hay que tener siempre ensayo y error. Avanzamos a la siguiente lámina. Nuevamente nos encontramos al Santo Padre, al Papa Francisco, recientemente fallecido, en el capítulo 2 del Laudato Si. Quienes se empeñan en la defensa de la dignidad de las personas pueden encontrar la fe cristiana o en la fe cristiana los argumentos más profundos para ese compromiso. Y son palabras poderosas que el Santo Padre nos instruía en esa encíclica y que caen como anillo al dedo cuando hablamos de temas comunicacionales. Porque la comunicación es darle voz a los que no tienen voz. Es empeñarse en la defensa de la dignidad de las personas. Y dentro de esa defensa, dentro de la dignidad, encontramos lo más profundo, reafirmamos nuestros argumentos dentro de la fe cristiana para armarnos con compromiso. Y avanzamos al siguiente punto, que es sencillamente evangelizar comunicando. Entendamos la casa común como la más divina creación de Dios.
esa que nos acoge a todos y que hoy debemos defender. Y esto lo dejo como una pregunta abierta o lo dejo más bien como una reflexión. ¿Qué mejor acto evangelizador que el crear conciencia en los territorios de la importancia de nuestro hogar terrenal? Estamos invitados a ser peregrinos de esperanza, como lo dicta este año jubilar 2025, en la comunicación. Seamos peregrinos de esperanza llevando también el Evangelio, llevando también esa idea de la casa común como lo mejor o el regalo más grande que nos ha dejado Dios y que debemos defender desde el punto de vista eclesial, desde el punto de vista filosófico y sobre todo desde un punto de vista humanista y cristiano de todos nosotros. Paso a las consideraciones finales de esta ponencia y debemos decir lo siguiente, no todo es malo. Aunque algunos territorios de la Amazonía vivan una realidad precaria, los proyectos humanos, sociales y pastorales para mejorar son una bocanada de esperanza y merecen ser difundidos. Es decir, no solamente nos vamos a concentrar quizás en, mira, ahí tenemos un ecocidio, tenemos problemas con el agua y contaminación, porque si bien es cierto que todos estos problemas los vivimos día a día en los territorios de la Amazonía, también hay personas, hay pequeños grupos, hay iglesia, hay comunidades que están haciendo lo humanamente posible por crear conciencia, por crear programas sociales, por sembrar la esperanza para el futuro de nosotros. La otra recomendación es utilizar el storytelling. Y es que para que estos guiones y producciones tengan un impacto, es indispensable utilizar una herramienta como es el storytelling. Y en este momento me permito recomendarles quienes están viendo esta ponencia a través de YouTube en el canal de la Repam, justo antes de esta ponencia que está en vivo, que me corresponde, está la comunicadora, entiendo la periodista Sheila Picón, quien dio hace unos meses un seminario, un taller muy práctico e interesante del storytelling. El storytelling no es más que saber contar una historia, aprender a contar una historia con un personaje y sobre todo con un hilo trascendental que te va a ayudar a poder escribir y a poder segmentar lo que estás haciendo. La radio, hablada del siglo XXI, tiene al personaje y la experiencia como protagonistas. Y sobre todo, hay que vivir la pasión de comunicar. Lo que en la vida se hace con gratitud, pasión e iniciativa siempre sale bien. Hay que inspirarse y comenzar a ver historias en los territorios, a ver historias en esa comunidad que visitas, no solo en comunidades indígenas o en sitios alejados. La propia ciudad, el propio poblado, el propio caserío tiene sus propias historias, historias de superación, historias de afectados, las historias están en todos lados. Hay que saber tener un ojo humano, hay que saber tener un ojo crítico social, además, para poder determinarlas. Y es algo que se hace con la práctica y que en el momento que menos esperas, conversando con un desconocido, o conversando con un amigo de toda la vida, o conversando con un familiar, las detectas. Y antes de finalizar, me gustaría también decir y aprovechar que sé que varias de las personas que están escuchando y que están tomando nota de esta ponencia, de este pequeño conversado que tenemos acá, me gustaría hablar de un tema muy importante y es que el tema radial siempre es importante porque hay numerosas diócesis, arquidiócesis y vicariatos que poseen medios de comunicación propios. Y como miembros de esta red eclesial panamazónica, como miembros de comunicación además, tenemos el derecho de exigir, tenemos el derecho de tocar las puertas, tenemos el derecho de poder difundir información importante a través de estos canales que están prestos y dispuestos para eso. Y aún mejor, en el caso de que estos vicariatos, estas diócesis o arquidiócesis, además, tengan alianzas con otros medios de comunicación, porque son esas puertas las que se van a abrir para que este mensaje trascienda y este mensaje no solo se quede quizás en la comunidad cristiana católica o cristiana en general, sino que rompa las barreras locales, nacionales, internacionales y religiosas
y se vean desde un punto de vista humanista y social, que es el que nos une, que es el cuidado de la casa común. Así que sepamos aprovechar, como bien lo decíamos con las fuentes, lo decíamos con el networking, lo decíamos con el hecho de tejer redes, de también utilizar los puentes, los canales que tenemos disponibles en nuestros propios territorios, en nuestras propias organizaciones, provincias, diócesis, arquidiócesis o vicariatos, para difundir lo más posible esta, estas informaciones o estas producciones que estamos haciendo. Y para finalizar, es muy importante hablar de un último tópico que es fundamental y que todos quizás en algún momento hemos comenzado a pensar, que es no tomemos o no debemos tomar riesgos innecesarios. Si bien en muchas ocasiones consideramos necesario tomar riesgos para difundir información, procura siempre proteger tu integridad física y también la emocional. Recuerda que tu voz, viva y sonora, vale más que la historia de un mártir. Y con esto ya pasamos a la siguiente lámina y es un agradecimiento, decir gracias por estar acá, gracias por habernos acompañado en esta ponencia. Para mí es un gran gusto, un gran honor pertenecer a esta red de Iglesia Panamazónica, ser un referente del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho y sobre todo poder estar en conexión junto a ustedes, hermanos de otros territorios, de otros países, porque todos tenemos una tarea en común que es visibilizar, que es comprometernos a defender y a, de alguna manera, difundir lo que sucede y lo que podemos hacer por nuestra Amazonía. Además, insisto, con un punto de vista eclesial, con un punto de vista desde, desde lo social, desde lo humano, para poder trascender en cada uno de los territorios. Le